Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a lo que resta de la clase de fosa axilar. Ya a partir de acá nos quedará capaz linfáticos y el resto empezamos con el resto de miembro superior. Arteria y vena axilar son súper importantes. Más que nada arteria axilar, van a ver que lo que vamos a trabajar a lo largo de esta clase es más que nada arteria axilar. De vena axilar, lo más importante va a ser saber la conformación, de dónde viene y hacia dónde va, y las relaciones que va a estar estableciendo con el resto de los elementos nobles que vamos a encontrar en la fosa axilar. Entonces, vena axilar, obviamente que es importante porque cumple una función, quizás no es más importante que arteria axilar, ¿sí? Tiene muchas ramas, muchas funciones, que son importantes conocerlas y que son preguntables y son preguntadas en un examen, ¿sí? Entonces, arteria axilar va a ser nuestra estrella de hoy y obviamente que la vena axilar es importante porque va a ser la que drene todo eso que la arteria axilar está irrigando. Este va a ser nuestro mapa de hoy. Vamos a hablar del origen y de la ubicación en primera instancia de estos elementos nobles, después del trayecto y las relaciones, las ramas colaterales y la terminación. Siempre que hablen de vasos, lo ideal, o lo que yo les recomiendo al menos, y que probablemente a sus docentes de mesa les recomienden, va a ser que sigan un orden. A mi criterio, este es el orden que es mejor. Es como un sanguchito. Origen, de dónde arrancamos, dónde está ubicado ese origen, después por dónde va a pasar y con quiénes va a estar. Después, qué ramas va a dar, qué funciones van a cumplir esas ramas, a dónde van a ir a parar. Y por último, cómo muere esta arteria, cómo finaliza, desde dónde la dejo de buscar o la voy a dejar de encontrar si se quiere. Entonces, paso número 1, arteria axilar. ¿De dónde se origina la arteria axilar? Todos los elementos nobles tienen un origen, tienen un punto desde donde yo comienzo a marcar o comienzo a buscar a denominar ese elemento, ¿sí? En el caso de la arteria axilar, es la continuación de la arteria subclavia. Es decir, vamos a tener arteria subclavia, sí, vamos a hacer un dibujito, vamos a tener arteria subclavia, va a venir la clavícula acá. Cuando la arteria subclavia pasa por debajo de la clavícula, que sería los límites, el límite, en este caso el límite anterior del vértice de la fosa axilar, va a pasar a llamarse arteria axilar. ¿Por qué? Porque está dentro de la fosa axilar, ¿sí? Acá, por más que esté por arriba de la clavícula, la realidad es que se ubica, ¿se acuerdan cuando vimos origen del plexo braquial en los espacios interescalénicos? Ahí es donde va a estar justamente la arteria subclavia, ¿sí? Tiene que ver más el tema de subclavia con el origen y bla, ¿sí? No nos vamos a meter por ahí. La arteria subclavia va a llegar hasta los bordes, lo que serían los límites del vértice de la fosa axilar, y de ahí para abajo se va a empezar a llamar arteria axilar. Entonces, ese es su origen. No es que la arteria subclavia se divide en 2 o 3 ramas y una de esas ramas es la arteria axilar, sino que simplemente pasa a un límite anatómico y lo empezamos a denominar de otra manera. Pero así como se origina, fíjense en la terminación. La terminación es básicamente igual. O sea, pasa a un límite anatómico y deja de llamarse arteria axilar para llamarse arteria braquial, ¿sí? Que es la arteria del brazo. Braquial, todo lo que es braquio, habla del brazo, ¿sí? Entonces, pasa el borde inferior de la inserción humeral del pectoral mayor, que ahora lo vamos a ver en las imágenes, y comienza a llamarse arteria braquial. Entonces, todas las ramas que hay de la arteria desde ese punto para abajo son ramas de la arteria braquial, no ramas de la arteria axilar. Y bueno, la función va a ser irrigar las estructuras. Todos los músculos que nosotros vimos, o la mayoría, muchos de los músculos que nosotros vimos en estas clases anteriores, mismo que las articulaciones que está teniendo la cintura escapular, van a estar bajo la irrigación de la arteria axilar, ¿sí? Y la ubicación, como dijimos, va a ser fundamentalmente la fosa axilar. Después vamos a tener la vena axilar, que la vena axilar va a ser la satélite, la homónima de la arteria axilar, ¿sí? Pero el origen es distinto. Ustedes tengan en cuenta que las venas, los vasos en general, un poco como pasa con los nervios, los vamos a estudiar desde dónde vienen a dónde van. No los vamos a estudiar desde proximal a distal, sino que vamos a ver básicamente en función del recorrido del vaso cómo va. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una arteria, que en este caso pongamos la axilar o cualquier arteria, viene acá, se divide en 2 ramas terminales, listo, genial, decimos que la arteria A se divide en una rama B y C. Con las venas pasa al revés. La rama B y la rama C se juntaron para dar la vena A, ¿sí? Entonces, B más C me van a dar A. En cambio, en caso de las arterias, es que A me va a dar B y C, ¿sí? Es al revés. ¿Se entiende? Pero esto tiene que ver con la dirección del flujo, porque en la vena la sangre va para allá y la arteria, la sangre va para acá, ¿sí? Entonces, con la vena axilar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar
desde donde la vena axilar empieza a recibir sangre, digamos, hacia la vena axilar propiamente dicha. Y acá hay un par de diferencias entre los autores, ¿sí? En realidad tiene que ver más que con los autores solamente, que sí, los autores lo describen de formas distintas, más que nada Rouvier toma esta descripción, es porque hay variaciones anatómicas, ¿sí? Una variación anatómica es algo que no está como suele estar en la mayoría estadística de las personas, ¿sí? Probablemente nosotros tengamos alguna variación anatómica que es normal, porque nuestros cuerpos dentro de todo, al menos en mi caso, funciona, digamos, normal, o sea, dentro de la media estadística, pero puede pasar que hayan cosas que no estén como suelen estar dentro de esa media estadística, igualmente siguen funcionando. Esas son variaciones anatómicas, es decir, se altera capaz el camino de la estructura, por decirlo de alguna manera, los lugares por los que pasa, o la forma en la que se divide. Ahora vamos a ver un par de variaciones anatómicas, pero el funcionamiento está intacto, ¿sí? Porque esa variación anatómica no altera la fisiología o el funcionamiento o el trayecto del nervio, sino que simplemente cambia un par de cositas, le suma capaz un par de pasos y ya está, ¿sí? Es como un detalle, una curiosidad anatómica. Pero la realidad es que no suelen alterar el funcionamiento. Tienen que ser alteraciones que ya no son anatómicas, son más patológicas, ¿sí? Bien, entonces, la anastomosis de la vena basílica y de las dos braquiales o de la braquial van a dar lugar a la vena axilar. O, en su defecto, la anastomosis entre las dos venas braquiales, ¿sí? La vena braquial, la arteria braquial va a venir así. Venas braquiales satélites, hay dos, lo vamos a ver en brazo. Entonces, estas dos venas se juntan y puede ser que en este punto se origine la vena axilar o puede ser que se origine cuando desemboca la vena basílica, ¿sí? Son diferentes descripciones. En definitiva es lo mismo, ¿sí? La vena que nosotros habíamos marcado en un par de trabajos prácticos anteriores, porque la veíamos, que era la cefálica, que es más superficial, que pasa por el surco delto pectoral y todo esto, no forma parte en la conformación de la vena axilar. Sí drena en la vena axilar, pero no la conforma, no le da origen, ¿sí? Sino que simplemente drena más arriba. La terminación va a ser cuando drene en la vena subclavia, o sea que acá es como que estamos dando vuelta a las cosas respecto a la arteria, ¿no? Porque buscamos el origen en el brazo y la terminación en el cuello. En cambio, la arteria al revés, buscábamos su origen en el cuello y la terminación en el brazo. Acá es todo lo contrario. La función va a ser el drenaje de todo, del drenaje venoso, digamos, como juntar toda la sangre venosa del miembro superior y llevarla a la subclavia. Y la ubicación va a ser la fosa axilar, porque por algo se llama vena axilar, no es por capricho. Fíjense que en esta imagen, en realidad la puse para mostrarles lo siguiente. Fíjense lo larga o la extensión que va a tener la arteria y lo importante que es entender las ramas, las divisiones, desde dónde hasta dónde nace, dónde termina, dónde cambia de nombre, porque la realidad es que tiene un territorio de extensión enorme, o sea, está en todo el miembro superior. Se origina en la vena axilar, en la arteria axilar, o en su caso, en la arteria subclavia, y ahí sigue para abajo hasta la punta de los dedos. Entonces, es una arteria que tiene una extensión gigante, gigante, gigante. Bueno, términos de situación, como para que queden colocados, pero en general se van a respetar bastante, van a ser superior, fíjense que yo tengo acá vértebras cervicales, inferior, tengo la punta de los dedos, esto va a ser lateral porque tengo el brazo, y esto va a ser medial, ¿sí? Porque fíjense que acá tengo todo lo que es la caja torácica, que acá está, digamos, borrado, difuminada, pero sé que está porque están las costillas, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer un poquito de zoom en la parte del origen, que es lo que más me interesaba hablar con ustedes. Como les digo, términos de situación se mantienen. Ahí es donde está el origen de nuestra vena axilar. Fíjense cómo viene de nuestra arteria axilar. Esto es subclavia, ¿sí? Acá está la clavícula. Cuando pasa por debajo de la clavícula, y más o menos, porque como no tengo los músculos en realidad no lo puedo saber, pero más o menos hasta acá, de acá hasta ahí, va a ser axilar. De acá para abajo, hasta que se divida en sus dos ramas terminales, va a ser braquial. Pero es lo mismo. Cambia el nombre por la disposición anatómica que está teniendo, porque va pasando por espacios topográficos que son distintos, dando ramas distintas. O sea, las ramas que las da la axilar no las da la braquial en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, puede haber variaciones, pero en general se respeta mucho eso. Entonces, tiene que ver también con la topografía, con el lugar donde están ubicados. Eso nos da una herramienta muy grande para entender los nombres y para no tener que aprenderlos de memoria. Tengo una arteria enorme, enorme, enorme. En la fosa axilar, ¿cómo se va a llamar? Y axilar, no le demos muchas vueltas, ¿sí? Tengo una arteria enorme, enorme, enorme. En el brazo, ¿cómo se va a llamar? Braquial. Fin, ¿sí?
Después analizaremos las ramas. Claramente tiene un montón de cosas que irrigar en el brazo, con lo cual va a dar muchas ramas, pero bueno, después lo vamos a ver en brazo. Entonces, este es el espacio en el que nosotros nos vamos a mover el día de hoy, ¿sí? O sea, en la fosa axilar vamos a ir capaz un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero en general nos vamos a mantener en los límites. Claramente, fíjense, la cantidad de ramas que está dando, fíjense que acá hay una, acá hay otra, o sea, en realidad estas son de la misma. Acá hay otra, acá hay otra, acá hay otras dos. Son muchas ramas las que está dando claramente la arteria axilar, porque tiene que irrigar un montón de estructuras que nosotros vimos que formaban las paredes, que estaban en relación. Hay, digamos, mínimo 2 articulaciones que están muy cerca, entonces también necesitan vascularización, o sea que cumple muchas funciones. Bien, esta imagen ya la conocen un montón, la hemos usado muchas veces. El objetivo de esta imagen es que vean 2 cosas. Primero, el origen. Vamos de vuelta con esto. Fíjense, acá tengo plexo braquial, vamos a escribirlo a ver si se ve con amarillo, plexo braquial. Acá tengo a la vena axilar, fíjense que está hacia anterior, en realidad acá es subclavia. Esto es subclavia, esto va a ser vena axilar. Y acá voy a tener arteria subclavia y acá arteria axilar. ¿Sí? En el caso de la vena como que la cortaron, pero fíjense que está bien anterior en términos generales a la arteria, está anterior y un poco inferior. Y fíjense lo del tema que habíamos hablado de los espacios interescalénicos, que voy a tener acá el escaleno anterior, el músculo, allá atrás el escaleno medio, y en ese espacio interescalénico voy a tener el plexo braquial, inmediatamente hacia anterior del plexo braquial a la arteria axilar, y separadas por el escaleno anterior voy a tener a la vena subclavia, perdón, a la arteria subclavia, separada por el escaleno anterior de la vena subclavia, ¿sí? Fíjense, el escaleno exterior está acá, separando los 2 grandes vasos. Y fíjense cómo acá se va para el cuello, ¿sí? Todo esto es cuello en realidad, ¿sí? Todo esto de acá es cuello. Por eso les digo que las venimos siguiendo un poco desde cuello, bien desde arriba. Fíjense cómo la vena axilar sigue, ¿no? Sigue siguiendo la trayectoria de la sangre, sigue. Su dirección viene del brazo. Fíjense que acá está la inserción del pectoral mayor, así que más o menos de acá para abajo es todo brazo. Entonces, arteria braquial, hasta acá más o menos, arteria axilar, arteria subclavia, si estamos en el camino inverso. Con la vena va a ser vena braquial, en algún punto acá se va a transformar en la vena axilar. Tengan en cuenta que esta anastomosis de las venas braquiales con la basílica o de las venas braquiales solas se puede dar más abajo o más arriba. No tiene como quizás un punto anatómico específico. A diferencia de lo que nos pasa con la arteria, que sí tenemos un punto específico donde dejamos de nombrarla como axilar y pasamos a llamarla braquial. Entonces, viene la vena braquial, las venas braquiales, y siguen, vena axilar y drenan en la vena subclavia. Si termina la vena subclavia, no hay una anastomosis ni una división que en realidad genere esto, ¿sí? Y esta es la que yo les comentaba, la vena basílica que está viniendo, la vena cefálica que está viniendo a en algún punto encontrarse con la vena axilar. Y fíjense nuevamente, para que apreciemos, 2 cosas importantes que se pueden ver en este dibujo. Por un lado, fíjense que todas las venas, o todas las arterias, perdón, y que las venas también lo van a hacer, pero las venas acá no se ven, si hacemos un poquito más de zoom, tenemos una arteria y tenemos nervios que están yendo con un trayecto muy similar, que están yendo a los mismos lugares. Acá es donde se van a conformar los paquetes vasculonerviosos, ¿sí? Como les había dicho, tengo una estructura que tiene una función, esa estructura tiene que tener los 3 elementos, arteria, vena, nervio, necesita sí o sí los 3. Entonces, vimos los nervios, que están yendo a las distintas estructuras, vamos a ver las arterias, y como regla de 3 simple, donde hay una arteria, hay una vena que se llama igual, que va a drenar a la vena que se llama igual que la arteria grande, ¿sí? Entonces, para desglosar esto que acabo de decir, tengo, por ejemplo, una arteria, vamos a poner un nombre X, una arteria pectoral, o sea, que va a ir al músculo pectoral. Voy a tener un nervio, que habíamos visto que eran los pectorales lateral y medial, voy a tener nervios que van a ir a los pectorales, voy a tener una arteria que va a los pectorales, entonces voy a tener una vena pectoral que va a ir a drenar a la vena axilar, ¿sí? La arteria viene de la arteria axilar, o sea, que es lo mismo, pero al revés, ¿sí? O sea, lo mismo, pero en el sentido opuesto. Entonces, acá es donde terminamos de conformar el paquete vasculonervioso. Los nervios los vimos en el video de plexo axilar. Ahora estamos viendo las arterias y las venas van a ser homónimas, o sea que van a tener el mismo nombre de las arterias, solamente que van a ser venas. O sea que el trayecto que van a seguir es opuesto, es para el lado contrario, ¿sí?
Fíjense que acá pasa lo mismo. Tenemos esta arteria que se está relacionando con el serrato anterior que está acá. Y tenemos este nerviecito que lo vimos, que es el torácico lateral, que se está pegando al serrato anterior para darle inervación. Y así todos, ¿sí? Porque claramente todos los músculos que reciben inervación tienen que tener vascularización, ¿sí? Bien. Entonces, vamos con las imágenes que más nos gustan a nosotros, que son las imágenes de preparados cadavéricos. Términos de situación se siguen respetando, es decir, esto va a ser superior, esto inferior, lateral y medial. Y fíjense que vamos a ver, tenemos la imagen acá de este lado, de lo que sería el lado izquierdo, del atlas como para tener una referencia un poquito más ordenada, más clara, ¿sí? Pero igualmente esa imagen váyansela como construyendo en la mente. Habíamos dicho que hacia proximal íbamos a tener plexo braquial separado de la arteria subclavia, que en este caso no la vemos porque estamos por debajo de la clavícula, ¿sí? O sea, plexo braquial, arteria subclavia posterior anterior, escaleno anterior y vena, no se ve, vena, en este caso subclavia. Entonces, cuando entran en la fosa axilar, esos elementos siguen la misma disposición desde posterior a anterior. Entonces, de posterior voy a tener plexo braquial, ¿sí? Que en este caso no importa, vamos a tomarlo como plexo braquial, por más que sean fascículos, troncos, lo que sea, plexo braquial. En este caso, arteria axilar acá, en el medio, y la vena axilar ahí adelante, ¿sí? ¿Por qué axilar? Porque esto que está acá, por acá, es la clavícula. Entonces, estoy dentro de los límites de la fosa axilar, con lo cual son vasos axilares. Ya no estoy viendo subclavios, ¿sí? Los dejé arriba. Y fíjense cómo veíamos esto que les comentaba en la imagen de atlas recién. Vamos a tener la vena. Fíjense que se ve como más aplastada, más acintada, más chatita, como que no tiene contenido claramente, que está toda colapsada. Las ramas de la vena que van literalmente paralelas a las ramas de la arteria, ¿sí? O sea, los afluentes de las venas que van paralelos a las ramas de las arterias, porque literalmente es así, ¿sí? Y estas ramas de las arterias que van paralelas a las ramas de los nervios. Fíjense que va acá el ramito ese del plexo braquial, que es el torácico lateral, ¿sí? Y cómo esta disposición más o menos se va a ir respetando a lo largo del todo el trayecto. Voy a tener todo el plexo braquial o los ramos del plexo braquial o las ramas colaterales que van a ir haciendo como un envoltorio alrededor de la arteria, o sea, se van a mover alrededor de la arteria, y la vena feliz y campante que se va a ubicar como más anterior, más superficial, ¿sí? Va a ser como, digamos, del paquete vasculonervioso, lo primero de los primeros elementos que me voy a encontrar va a ser la vena, efectivamente, la vena axilar. Bien, entonces, acá se complejiza un poco la cosa porque ya no tenemos colorcitos bonitos que nos separen. Pero vamos con lo mismo, ¿sí? Términos de situación, esto va a ser superior, esto va a ser inferior, medial y lateral. Vamos a hacer una descripción un poco más profunda de este preparado. Entonces, si esto es superior, lo primero que voy a buscar, en este caso, como me está interesando más ver vasos, lo primero que voy a buscar es la clavícula, para ubicarme si estoy o no viendo fosa axilar y si veo algo más arriba de la fosa axilar. En este caso, la clavícula está acá, ¿sí? Entonces, todo lo que yo vea de acá para abajo es axila, es fosa axilar, ¿sí? Con lo cual, estos elementos que están ahí en el medio de la foto son todos elementos propios de la fosa axilar. Me voy hacia el lateral. Este va a ser el deltoides. Fíjense cómo abraza a la articulación glenohumeral. Este es esto, fíjense cómo viene desde acá y se va para arriba. Es la cabeza larga del bíceps, cabeza larga del bíceps. Esta es la cabeza corta del bíceps, que van a formar un solo músculo después. Acá adelante vamos a tener lo que es el músculo coracobraquial. Parece igual, vamos a hacer así, coracobraquial. Y esta es la apófisis coracoides, ¿sí? Apófisis coracoides. Entonces, esto también va a ser el pectoral menor. Pectoral menor. Fíjense que acá vamos a tener al dorsal ancho, que ya lo conocemos un montón, al subescapular ahí en el fondo. Acá vamos a tener algo del redondo mayor. ¿Sí? Y entonces, claramente, acá tenemos el subclavio bien pegado abajo en la cara profunda o inferior de la clavícula. Entonces, claramente estamos dentro de los límites de la fosa axilar. Bien, entonces, ¿cómo distinguimos arteria, vena, nervio? Un poco el ejercicio que ya habíamos venido tratando de hacer en estos trabajos prácticos pasados. Bien, entonces, ¿se acuerdan que lo que habíamos dicho era, siguiendo lo que es la imagen, tenemos la vena, que en general se va a ubicar como más anterior, como más separada? Bien, entonces, esto es la vena. Vena axilar, ¿sí? Porque estamos por debajo, estamos dentro de los límites de la fosa axilar. Fíjense que esto
que yo tengo ahí tiene una luz bien clara, bien prominente, bien notoria, y que esto se ve efectivamente como si fuera un caño, se ve como si fuera un tubo, o sea, se ve hueco, ¿sí? Se ve que tiene algo hueco adentro. Esta va a ser la vena axilar. Y esto es la arteria axilar. Fíjense, volviendo a lo que habíamos visto en plexo braquial, que yo voy a tener, en los elementos nerviosos, voy a tener este elemento bien lateral, voy a tener acá un elemento bien medial, y voy a tener uno que se apoya francamente en la cara anterior de la arteria. Entonces, este va a ser, a esta altura, el fascículo lateral. Este que va a venir desde acá va a ser el fascículo medial. Y este es el nervio mediano. ¿Sí? Entonces, yo de acá, una vez que pase por acá, acá lo que voy a encontrar va a ser el nervio musculocutáneo. Y de aquel lado debería encontrar, que no se ve muy claramente en esta foto, al nervio cubital. ¿Sí? Entonces, volvemos un poco a lo que habíamos dicho en plexo braquial. Las relaciones de los nervios, tanto de los fascículos como de los ramos terminales del plexo braquial, respecto de la arteria. Fíjense que la arteria queda como tapada o rodeada por todo el plexo braquial, porque yo sé que me falta el fascículo posterior que está posterior a la arteria, que no lo voy a ver hasta que no mueva la arteria, ¿sí? O la corte, o la saque, o lo que sea, pero tengo que sacarla, porque si no va a estar tapando el fascículo posterior. Entonces, volvemos a esto. Con lo cual, va a ser de gran ayuda el plexo braquial para darme cuenta dónde está la arteria, ¿sí? Porque va a estar relacionándose, va a estar como rodeándola, como si la quisiera proteger, digamos, ¿sí? O sea, va a estar alrededor de todos estos elementos. Y la vena, feliz y campante adelante, separada, como que no entiende nada, en una, ella solita, ¿sí? Y fíjense cómo, volvemos a lo mismo que habíamos dicho recién, todos estos ramitos bien finitos, bien colapsados, que se nota que están colapsados, ¿sí? Fíjense que se ven chatitos, acintaditos, que son los afluentes de la vena axilar, ¿sí? Fíjense cómo están llegando a la vena axilar, acá, acá, acá. Son vasos venosos que están yendo a drenar a la vena axilar. Y después tenemos este vaso grande acá, que eso probablemente como viene desde profundo y no es superficial, porque si fuera superficial y viniese más o menos por acá, podríamos pensar que es la cefálica. Pero como viene desde el brazo, eso probablemente sean las venas braquiales. O sea que recién se estaría conformando por esta altura, o sea, bien en la altura de la inserción del pectoral, la vena axilar. Con lo cual es recontra anatómico, ¿sí? O sea, límite de fosa axilar, a partir del límite de fosa axilar encuentro arteria, vena y plexo braquial, ¿sí? Entonces, como que muy anatómica la imagen. Está buena en ese sentido. Vamos con la parte más fastidiosa, si se quiere, de la clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque las ramas de la arteria axilar son muchas. Estas ramas dan ramas a su vez. Fíjense que yo, si agarro, por ejemplo, esta rama que está acá, es una rama de la arteria axilar que me está dando ramas, ¿sí? Entonces, a veces eso es como muy cansador, es muy cansador mentalmente, porque es como, bueno, la rama de la rama de la ramita, de la rama que me dio la arteria axilar, es a veces muy complejo, ¿sí? Pero esto es un paso a paso. Como les digo, pensar primero, el elemento primero para pensar es dónde va a estar ubicada. Y una vez que entendamos la ubicación y las relaciones, que es literalmente con todo lo que ya venimos viendo y con todo lo que hemos hablado 1,5 millones de veces en los videos anteriores, se vuelve un poquito lógico, ¿sí? Yo tengo una serie de músculos que tengo que irrigar sí o sí. Entonces, tengo que ver la forma de cómo los voy a irrigar. Entonces, vamos por el principio. Si yo tengo la clavícula, todo lo que está para acá arriba no me interesa, no me importa. Igual la clavícula no es así, tiene forma de S, así que sería una cosa más así. Pero bueno, todo lo que está de ahí para arriba no me interesa porque es subclavia. Entonces, eso es problema para cuello. Ahora bien, todo lo que está de acá para abajo, sí, me interesa y sí es mi problema porque evidentemente va a tener que ver con los elementos que nosotros estuvimos viendo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar como un blureo. De acá para arriba, no me interesa. Más que para saber que ahí está la subclavia. Fin. Ahora bien, hay otro pequeño detalle que se va a sumar y que no todos los autores lo describen de esta manera, pero no lo habla mucho, pero lo van a ver en los atlas y lo van a ver quizás más en Rubier, que esto es la apófisis coracoides. En la coracoides se insertaba el pectoral menor, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Como el pectoral menor viene más o menos así, más o menos, para que se den una idea, va a dividirme a la arteria axilar en 3 porciones. Una que va a estar antes del pectoral menor, que va a ser la primera porción, una que va a estar por debajo, que va a ser la segunda, y una que va a estar, o sea, por debajo digo que el pectoral menor la va a estar tapando,
y una que va a estar inferior a la inserción o al paso del pectoral menor, que va a ser la porción tercera, ¿sí? ¿Por qué se hace esto? Porque a veces es como más fácil entender, bueno, listo, las porciones que salen de la porción de la parte suprapectoral o la parte que está superior al pectoral menor va a ser esta arteria. Ok, listo. De las que salen de la porción que está infrapectoral va a ser esta arteria. Genial. De la que sale de la porción subpectoral va a ser esta. Listo, genial. Entonces, es como un parámetro anatómico para entender qué ramas salen de dónde. ¿Se cumple? No siempre, ¿sí? Muchas veces pasa que las arterias nacen de la arteria axilar, van a donde tienen que ir, pero en vez de nacer en la primera porción de la arteria axilar, nacen de la segunda. O nacen mucho más arriba, más llegando a la subclavia, ¿sí? O de la tercera nacen más arriba y nacen en la segunda o en la primera, ¿se entiende? Entonces, esta división con respecto al pectoral, que me la va a dividir en una porción subpectoral, porque va a estar profunda, una supra y una infra, o porción 1, 2 y 3, es para entender, bueno, listo, esta rama sale de esta porción, busco el pectoral menor y me ubico y veo dónde debería estar saliendo cada rama. Como les digo, no es una regla, sino es un parámetro que se utiliza. No siempre se va a cumplir, hay veces que sí, hay veces que no, ¿sí? Por ahí capaz les sirve estudiarlo de esta manera, es decir, dividiendo la arteria en tres y entendiendo de qué porción sale cada rama, o capaz prefieren estudiarla simplemente entendiendo de dónde salen y a dónde van, y las dos formas están bien. Pero se los cuento porque lo van a leer. O lo van a ver y capaz no entiendan qué es. Pero es eso. Bien, entonces, volviendo con esta lógica, volviendo a las ramas, que es lo que más nos importa. Fíjense, voy a tener... Esta rama, en realidad, es de la subclavia, ¿sí? Así que no nos vamos a meter por ahí. Vamos a hacer esta primera rama que va a dar una rama pectoral, porque fíjense que se está viniendo para acá, pero se está viniendo hacia anterior, o sea, no se está quedando en el serrato ni se está quedando en los intercostales, sino que es como que se viene un poquito más superficial, que justamente va a ser una rama pectoral que va a irrigar tanto a los pectorales como a la región mamaria, ¿sí? Que piensen que la región mamaria va a estar más o menos por acá, un poco más abajo también, si no me da el dibujo para descifrarlo bien, pero más o menos un poco por ahí. Y me va a estar dando estas tres ramitas que se va a ir, una a la clavícula, fíjense cómo se va la clavícula, una que se va a ir a la articulación acromioclavicular y también parte a la articulación del hombro, fíjense que está ahí cerquita, y esta que se va a ir al deltoides, ¿sí? Entonces, tenemos una arteria que me va a estar dando, se le describen a veces 3, a veces 2 ramas. En general se le describen 2, ¿sí? Esa arteria es la toracoacromial. Toracoacromial. ¿Por qué? Porque voy a tener una porción que va a ser más torácica, o sea, que se va a ir a los pectorales, que van a estar más en relación con el tórax. Y voy a tener una porción que se va a ir más en relación o más cerca del acromion, ¿sí? Como les digo, se les describen en general 2 ramas, una rama pectoral y una rama acromial, que esa rama acromial se describe muchas veces en los libros que se divide, que sería esta rama, digamos, vamos a ponerlo así, que sería esta rama que está ahí, se va a dividir en una rama que se va a ir a la articulación acromioclavicular y a la glenumeral y otra rama que se va a ir al deltoides, ¿sí? Esta rama de la clavícula también la puede dar como puede no darla, ¿sí? O podemos no verla. Bien, entonces, nuestra primera rama de superior e inferior, si se quieren ordenar así, que estaría en la primera porción, o sea, en la porción que está por arriba del pectoral menor, va a ser la toracoacromial. Básicamente es como que vamos a tener una rama por porción, tampoco es tanto, ¿sí? Después tenemos esta, que fíjense a dónde está yendo a parar. O sea, está yendo literalmente a este músculo que está acá, que tiene forma... En realidad me falta el serrato anterior que debería insertarse directamente en las costillas, pero también está yendo a los intercostales. Esta rama justamente es la rama torácica lateral, o sea que es homónima al nervio. Es homónima al nervio, básicamente, y va a irrigar justamente al serrato anterior, parte de lo que es la pared del tórax, y también, serrato anterior y parte de la pared del tórax. También pueden hasta mezclarse con las intercostales, como que dar ahí ayuda a los ramos intercostales. Y por último, que esta segunda arteria lo que va a hacer es va a salir de la porción que está por debajo del pectoral menor. Y por último tenemos esta, que es bien, bien grandota, ¿sí? Esta va a ser la arteria subescapular. Fíjense que se llama igual que el nervio, se va a llamar exactamente igual que el nervio, pero cuando llega a este punto se dividen 2 ramas que son muy importantes. Esta rama que se va hacia posterior y esta rama que desciende, ¿sí? Si estamos hablando de estructuras que forman parte de los límites de
la fosa axilar, la rama que desciende se puede ir básicamente a una o dos estructuras, que van a ser solamente el dorsal ancho o el redondo mayor, ¿sí? Pero esta rama se llama tóraco-dorsal, igual que el nervio. Y esta rama se llama circunfleja escapular o de la escápula. ¿Por qué? Porque se mantiene acá justamente y se va a la fosa infraespinosa específicamente. Ahora vamos a ver una vista desde posterior. Y también se describe que da una rama subescapular que se va hacia el músculo subescapular, ¿sí? Más que nada Rubier lo dice así. Bien, y después de la tercera porción, o sea, una vez que esta también sería más o menos tercera porción, tercera segunda, tenemos estas dos, ¿sí? Tengan en cuenta que la inserción del pectoral mayor está más o menos por acá. O sea, que ahí recién yo voy a dejar de tener arteria axilar. Antes no. Y estas dos, fíjense cómo hacen. Yo las sigo. Es como que abrazan el cuello del húmero, ¿sí? Entonces, estas van a ser las circunflejas humerales. Anterior y posterior. Anterior, la que viene por la cara anterior, que es esta, circunfleja humeral anterior. Y esta que viene desde la cara posterior, que se está dividiendo acá en una rama que sube todo lo que es la articulación glenohumeral y parte de lo que es la articulación acromioclavicular. Y una rama que baja, que se va hacia el brazo, pero es más que nada deltoidea. Esa es la circunfleja humeral posterior. Esta arteria generalmente se ve bien en los preparados. Perfecto. Y acá tenemos justamente como el highlight de las arterias, no digo que las más importantes porque son todas importantes, pero de, digamos, como territorio de vascularización que se da por la anastomosis de varias arterias. Tengan en cuenta que una anastomosis la pueden hacer tanto las arterias, las venas como los nervios, pero que es como cuando se juntan o se suman elementos, ¿sí? Cuando hablábamos del plexo braquial, toda la conformación prácticamente del plexo braquial era anastomosis. ¿Por qué? Porque se juntaban nervios entre sí, ¿sí? Entonces, acá pasa más o menos algo parecido. Acá lo que voy a tener es que van a haber varias arterias que vienen de distintas partes de la arteria axilar y se van a juntar y van a formar anastomosis y círculos y van a irrigar estructuras específicas. Entonces, de la articulación glenohumeral vamos a tener a las circunflejas humerales anterior y posterior, que las acabamos de ver, y a la arteria supraescapular. Ojo acá, porque la arteria supraescapular, como la dorsal de la escápula que están en rojas, son ramas de la subclavia, no son ramas de la arteria axilar. ¿Forman parte de este círculo anastomático? Sí, pero no son ramas de la arteria axilar. Y después, para lo que es el círculo periescapular, o sea, círculo anastomático que se va a dar alrededor de la escápula, vamos a tener a la dorsal de la escápula, circunfleja de la escápula, que la acabamos de marcar recién, a la rama acromial de la arteria toracoacromial y a la circunfleja humeral posterior, que la acabamos de marcar, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto. Círculo periescapular. Esta va a ser la supraescapular, que es rama de la subclavia, viene desde muy, muy arriba. ¿Sí? Fíjense que también se acerca mucho a lo que es la articulación glenohumeral, así que tiene sentido que por ahí esté interviniendo y dando ramitas. Acá me faltó que la rama acromial también tiene que ver, la rama acromial de la arteria toracoacromial también va a dar ramas, que lo dijimos hace un ratito, va a dar ramas para irrigar la articulación del hombro. Bien, entonces, la supraescapular, fíjense que está irrigando la fosa supraespinosa, porque esta es la espina de la escápula. Y esta es la fosa infraespinosa. Esta es la fosa infraespinosa. Entonces ahí van a estar los músculos homónimos, el supraespinoso y el infraespinoso. ¿Sí? Acá tengo al redondo menor. Este es el redondo mayor. Y acá fíjense que hay una arteria que se está asomando, que se nota que viene desde anterior. Yo estoy viendo esto desde una vista posterior. Se nota que viene desde anterior y se está metiendo a la fosa infraespinosa. Esa es la arteria circunfleja de la escápula, ¿sí? Que nosotros vimos cómo salía de la subescapular y se iba hacia posterior. Esa es la arteria circunfleja de la escápula. ¿Sí? Que también, a su vez, este ramo da también un ramo que se le describe como descendente, que viene por todo lo que es el borde lateral de la escápula, porque si no me queda como medio guachita el borde lateral de la escápula, porque no tengo una arteria que esté discurriendo por ahí, que esa sería la descendente. Y esta que está acá es la dorsal de la escápula. ¿Sí? O sea, se llama también igual que el nervio, en definitiva. Y fíjense que yo voy a tener dorsal de la escápula más la supraescapular más, esta es la circunfleja humeral posterior. Fíjense las ramitas que está dando. Circunfleja humeral posterior más la circunfleja de la escápula, que se junta acá de vuelta con la dorsal de la escápula, me forman todo un círculo, ¿sí? Todo bien cerradito el círculo. Tengan en cuenta que esto es el borde medial de la escápula, este es el borde inferior, perdón, este es el borde lateral y este es el borde superior. ¿Sí? Acá está la articulación glenohumeral. Y acá se ve bien
por qué justamente la humeral posterior toma estas relaciones con el hombro. Otra cosa muy importante que quería marcar en este lugar es esto que está acá. Fíjense que si yo agarro estos músculos, voy a tener acá el redondo menor, como habíamos dicho recién, redondo menor, redondo mayor. Esto que es el tríceps braquial, van a estar formando como huequitos. No sé si los llegan a apreciar. Pero voy a tener este huequito de acá, este espacio de acá, este huequito de acá y este huequito de acá, ¿sí? Que acá está el redondo menor cortado, pero igualmente se termina de apreciar un espacio con una forma como una especie de rectángulo o triángulo, ¿sí? Estos son los que se denominan espacios axilares, ¿sí? Más o menos, estarían dentro, al menos 2 de los 3, de los límites de la fosa axilar, puesto que el redondo mayor es el límite, parte de la pared posterior, entonces corresponden a esta región topográfica. Pero fíjense qué es lo importante. Vamos a tener 3 elementos que van a ser muy importantes. Redondo mayor, redondo menor y el tríceps braquial, ¿sí? Forma como un 4 de los 4 fantásticos. Pero más allá de esto voy a tener de este lado el húmero, que es donde se están yendo a insertar en definitiva estos músculos, ¿sí? Entonces, entre el redondo mayor, el redondo menor, el húmero y el tríceps me queda un espacio cuadrangular, ¿sí? O espacio axilar lateral, porque fíjense que si yo pongo los términos de situación, como el húmero está de este lado, esto va a ser lateral. El borde medial de la escápula está de este lado, entonces esto va a ser medial, este es superior y este es inferior, ¿sí? Entonces, este es un espacio cuadrangular o espacio axilar lateral. Después, entre el redondo mayor y redondo mayor, redondo menor y la cabeza larga del tríceps, me va a quedar un espacio axilar medial o triangular, ¿sí? Pero en definitiva espacio axilar medial. Y entre esta cabeza del tríceps, el húmero y el redondo mayor hacia superior, me va a quedar este espacio axilar inferior, ¿sí? Entonces, en definitiva, determiné 3 espacios. Espacio axilar medial, que tiene forma de triangulito, espacio axilar lateral, que es cuadradito, y espacio axilar inferior, que también es medio triangular, pero con vértice hacia abajo, ¿sí? Todos en relación con estos mismos elementos. ¿Por qué son importantes? Primero, porque son fácilmente observables en los preparados anatómicos. Yo doy vuelta el preparado de axila y los voy a ver. Desde anterior también los puedo ver si, digamos, maniobro bien y me voy bien hacia la profundidad. Pero además de eso, es porque tienen contenido que es importante, ¿sí? Entonces, fíjense que en el espacio axilar medial va a pasar la arteria circunfleja de la escápula, que está acá. ¿Sí? Entonces ahí va a pasar la arteria circunfleja de la escápula. En el espacio axilar lateral va a pasar la arteria circunfleja humeral posterior, ¿sí? Y en el espacio axilar inferior va a pasar la arteria braquial profunda. Todavía no sabemos qué es la arteria braquial profunda. Es una rama de la arteria braquial. Pero además también van a pasar los elementos nerviosos que acompañan a estas estructuras, ¿sí? Va a pasar el nervio axilar por el lateral, el nervio radial por el axilar inferior y el nervio que acompaña a la circunfleja de la escápula, ¿sí? Entonces, esta imagen es como para volver a entrar en contexto de cómo se ven las ramas y la cantidad de ramas arteriales que vamos a tener en la imagen. Volvemos con término de situación, superior, inferior, lateral y medial. Y fíjense, acá vamos a tener nuestra rama toracocromial. Fíjense las ramas, digamos, torácicas que van a ser pectorales, cómo están llegando al pectoral menor y al pectoral mayor acá. ¿Sí? Y esta rama que se está yendo hacia superior, una hacia el deltoides, una hacia la articulación acromioclavicular y la otra hacia la clavícula, ¿sí? Fíjense cómo después voy a tener a esta arteria torácica que va hacia el cerrato y cómo tengo esta que me va a dar la circunfleja de la escápula con la toracodorsal que se está yendo hacia el dorsal ancho, ¿sí? Y también me está dejando ramitas para la pared lateral del tórax. ¿Estamos? Fíjense cómo son elementos bien profundos también, porque tuve que sacar toda la pared anterior de la fosa axilar para poder verlos. O sea, tuve que entrar literalmente a la fosa axilar para poder ver estos elementos. Esta imagen la puse más que nada para que vean esto, que es justamente la arteria cefálica, la vena cefálica, perdón, cómo está atravesando lo que es la fascia clavipectoral y está drenando en la vena subclavia, vena axilar, se me están mezclando los nombres, en la vena axilar, ¿sí? O sea, viene de superficial, de lo más superficial, en el surco del top pectoral,
perfora la fascia clavipectoral y drena en la vena axilar. Bien, entonces seguimos con lo que habíamos dicho que era lo último que nosotros vamos a analizar cuando tratamos, digamos, con una estructura noble, ¿sí? Como les digo, la misma lógica sirve para tanto arteria, vena, nervio. Y lo bueno es ir como introduciendo el mecanismo en sus cabezas para de a poquito ir procesando cada elemento de esta manera. Origen, trayecto, relaciones, ramas y terminación. Sí, claramente la terminación siempre tiene que ser lo último. Entonces, esta imagen ya le es familiar a ustedes, porque la hemos usado en varias situaciones. Lo que a mí me interesa son los siguientes elementos. Primero, términos de situación. Esto va a ser superior. Tengan en cuenta que está como un poquito rotado, o sea, no está plenamente horizontal, tampoco está plenamente vertical, está como medio en diagonal. Esto va a ser lateral, lateral, esto va a ser inferior y esto va a ser medial. Entonces, vamos a las cosas grandes que más o menos ya conocemos. Deltoides, esta es la inserción humeral del pectoral mayor. O sea que esto nos interesa porque es para nosotros el punto anatómico desde donde perdemos la arteria axilar. Esto es la apófisis coracoides. Fíjense que acá tengo cabeza corta del bíceps braquial. Acá tengo al coracobraquial, para que se note la diferencia. Acá voy a tener pectoral, en este caso es el menor, y acá se ve el reborde cortado del pectoral mayor, ¿sí? Dorsal ancho, subescapular, y por acá en el medio debería encontrar, más o menos por acá, a lo que es al redondo menor, ¿sí? Y si nos vamos un poquito más a dorso y le ponemos un poquito más de onda, esto va a ser el trapecio. Fíjense que la clavícula vendría más o menos por acá. Entonces, de acá yo tengo lo que es el origen del plexo braquial y un poquito más hacia anterior debería tener a lo que es la arteria subclavia, que es la que me va a dar el origen de la arteria axilar, ¿sí? Bien, entonces acá si yo ya pasé por debajo de la clavícula, con lo cual esto va a ser arteria axilar. Fíjense cómo sigue todo hasta acá. Más o menos yo tomo lo que es el borde inferior de la inserción humeral del pectoral mayor y trazo una línea. Entonces, más o menos, pónganle que en realidad sea un poquito más oblicua la línea, no tan recta hacia medial, más o menos acá. Desde acá para abajo va a ser arteria braquial y desde acá para arriba se mantiene como arteria axilar. Fíjense lo que les comentaba hace un rato, que si yo hago zoom acá, voy a tener una vena acá, que esta sería la vena braquial porque estoy en el brazo, y otra vena braquial acá, vena braquial ahí, ¿sí? Que se juntan acá, más o menos, y dan la vena axilar acá arriba, ¿sí? En este caso no podemos apreciar, no podemos decir que no está, pero como la vena basílica es un poco más superficial, no se aprecia si hay o no una anastomosis o si están corridos los elementos, entonces no lo podemos decir a ciencia cierta. Pero sí se ven bien las venas braquiales. Entonces se juntan, listo, vena axilar. ¿Sí? Entonces, la terminación de estos elementos básicamente va en línea o en sintonía con lo que sería la terminación de la fosa axilar, ¿sí? Busco ese borde, esa inserción del pectoral mayor y ahí trazo la línea a partir de la cual yo voy a perder la arteria axilar y voy a empezar a tener arteria braquial. Entonces, vamos a repasar un poco las relaciones. Fíjense que voy a tener la arteria axilar y que inmediatamente anterior a la arteria axilar voy a tener a la vena axilar, ¿sí? Que acá lo veo un poco mejor esa relación acá abajo. Tengo ahí la arteria y acá la vena, ¿sí? Entonces se mantiene un poco esto que habíamos dicho en el principio, al origen, que la vena es como más ajena a las relaciones con el plexo braquial. O sea, si bien están en la misma región y están todas juntitas, la vena tiene como siempre un poco más anterior. Y de los ramos del plexo braquial, fíjense que si vamos a lo que son los fascículos, voy a borrar esto para que se note mejor. Si vamos a lo que son los fascículos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que muchas veces lo que son los troncos y los fascículos a veces no los podemos ver bien en la fosa axilar porque son elementos que en general tienen sus divisiones bien en la profundidad, más cerca del vértice de la fosa axilar, entonces a veces es realmente complejo poder encontrarlos en el preparado anatómico, con lo cual voy a tratar de diferenciar las estructuras que puedo ver, ¿sí? Entonces, vamos a tomar esto, ¿sí? Y fíjense que me da una rama que se viene hacia medial y una que se va hacia lateral a atravesar al coracobraquial. Ese es el músculo cutáneo, ¿sí? Con lo cual esto va a ser fascículo lateral. Tengo este fascículo que está acá, fíjense si le hacemos un poco más de zoom para que se entienda un poco mejor, esto que está acá, que se ubica
profundo la arteria axilar. O sea, esto pareciera que agarraron la arteria y la trajeron un poquito para abajo o hacia medial. Entonces puedo ver esto. Esto va a ser el fascículo posterior. Y fíjense que acá, que lo vuelvo a encontrar de este lado, me queda el fascículo medial. ¿Sí? Como dijimos, son fascículos que se van a denominar posterior, lateral y medial en función de la disposición que tienen respecto a la arteria axilar. Entonces, acá vemos claramente cómo se cumple esa relación. Bien, perfecto. Entonces, si acá tengo la apófisis coracoides, voy a tener acá la inserción del pectoral mayor, con lo cual ahí encuentro el punto de división entre estos tres sectores de la arteria axilar. ¿Sí? Y fíjense que acá tengo un tronco que me está dando una rama que se está viniendo más hacia anterior, hacia los pectorales, una rama que se está yendo más hacia superior, ¿sí? Que fíjense que tiene esta ramita que se está yendo más hacia el deltoides, una que se va más arriba, o sea, esta es la toracoacromial, esta es la torácica lateral y esta es la subescapular. Fíjense que acá me está dando la circunfleja de la escápula que se está yendo francamente hacia posterior, ¿sí? Para pasar por el espacio axilar. En este caso sería el medial, y la toracodorsal que se sigue yendo hacia abajo. ¿Sí? Justamente con el nervio. Fíjense que están los dos elementos acá, la arteria y el nervio. ¿Sí? Ahí vemos al nervio subescapular, que lo habíamos visto la semana pasada. Acá vemos al nervio torácico lateral. Acá vemos a los intercostales, también como están saliendo ahí de lo que es la pared del tórax. Y fíjense que acá tengo las arterias humerales, ¿sí? Tengan en cuenta que la circunflejo humeral posterior se va a ir también con lo que es el nervio axilar, ¿sí? O sea, tiene una relación muy importante con un nervio que es bastante grande, que es el nervio axilar. Y fíjense cómo se ve que este nervio viene del fascículo posterior, ¿sí? Cómo se ve que este nervio se está metiendo por atrás o profundo a lo que sería la arteria axilar, con lo cual viene del fascículo posterior, pues el único fascículo que se ubica en esa disposición, ¿sí? Y después, más abajo, en lo que es las relaciones ya propias del brazo, vamos a ver otras estructuras que van a estar justamente esto, relacionándose y tomando distintas trayectorias. Pero lo que no quería dejar de marcar es cómo esto que hablamos del plexo braquial de repente ahora tiene un poco más de forma que le sumamos la arteria y la vena, ¿sí? Fíjense que yo después voy a tener acá el nervio mediano, bien apoyado sobre la cara anterior. Voy a borrar el resto para que se entienda mejor esto que voy a decir. Acá voy a tener el nervio mediano, que se va a apoyar bien sobre la cara anterior de la arteria. Acá está como un poquito corrido. Pero fíjense cómo de repente acá tengo el nervio cubital, que está bien medial a la arteria, el músculo cutáneo que sigue por acá, que está bien lateral a la arteria, ¿sí? Lo único que no estaría viendo con mucha claridad sería el radial, ¿sí? Entonces, básicamente, estas cuestiones, perdón, acá me corrijo, este es el axilar, este va a ser el radial, con lo cual esta es una arteria que es rama en realidad de la arteria braquial, que es la braquial profunda. Las circunflejas no se estarían viendo bien en esta imagen, ¿sí? Bien. Y por último, la parte que por ahí nos trae más complejidad es ver los preparados que no tienen mucho como color, ¿sí? Sino que hay que usar más el ojo para poder diferenciar las estructuras. Acá en esta imagen quizás no vamos a pretender marcar tanto ramas, porque capaz no se diferencian tan bien, pero sí al menos poder identificar ciertos elementos. Esta imagen la usamos en el trabajo práctico de plexo braquial, ¿sí? Algo parecido a lo que nos pasa con los fascículos del plexo braquial nos va a terminar pasando con la arteria axilar. O sea, hay ramas que las va a dar mucho más cerca de lo que es el vértice de la fosa axilar, que medio las vamos a perder a no ser de que la disección sea como muy profunda. Que no siempre se da, ¿sí? Porque a veces no es tan fácil llegar hasta territorios tan profundos. Entonces, en su momento habíamos marcado los elementos nerviosos y los habíamos discriminado de los elementos arteriales o vasculares. En este caso particularmente tenemos como esa facilidad, si se quiere, de que los elementos venosos en realidad acá no destacan. De hecho, es muy probable que hayan varios que los hayan cortado. Entonces, vamos a tener este elemento nervioso acá, estos elementos nerviosos que están acá, y esto que tiene como una textura y una apariencia totalmente diferente a los elementos que acabamos de señalar, ¿sí? Esto que está acá en el medio va a terminar siendo la arteria axilar, ¿sí? Más o menos por acá va a venir lo que es la inserción del pectoral mayor, así que más o menos ahí la vamos a estar perdiendo. Fíjense que el pectoral mayor está rebatido acá, así que un poquito más abajo de lo que la marqué en realidad, más o menos por ahí. Entonces, a partir de acá para abajo va a ser todo braquial. Y fíjense que están rebatidas estructuras que se apoyan normalmente sobre la línea media, porque si no, no podría estar viendo la arteria como tal, ¿sí? Entonces, esto que viene acá, ¿sí? Vamos a dejar esto así. Esto es la arteria axilar.
Esto que viene acá va a ser el mediano. Fíjense cómo de la línea media yo lo tuve que, digamos, como sacar, como correrlo, para poder poner en evidencia este elemento vasculonervioso. Sí, vascular en realidad, que sería la arteria axilar. Entonces, eso a mí me da la pauta de que es el nervio mediano, ¿sí? Porque fíjense que viene así. O sea, que claramente ahí lo corrieron, porque lo fijaron con ese elemento, lo fijaron bien lateral. Entonces, si lo tuvieron que correr hacia lateral es porque estaba más cerquita de la arteria y lo corrieron para poder ver la arteria. Ese es el nervio mediano. Esto va a ser medial. Fíjense que yo acá tengo todo lo que es el tronco, el tórax. Entonces, esta parte de acá, esto que viene acá, es el fascículo medial con el nervio cubital. Sí, que en algún punto va a dar el nervio cubital. Acá pareciera que recién se está viviendo en este punto. Entonces, yo podría decir que esto va a ser el nervio cubital y capaz alguno de los cutáneos antebraquiales es este, ¿sí? Y después, lo único que me queda, básicamente, sería el músculo cutáneo y el fascículo lateral, que no se los puede diferenciar quizás muy, muy bonitos por acá. Bien. Y el fascículo posterior, acá vamos a tener lo que es justamente el nervio axilar, que se está yendo hacia posterior. Bien, un poco más de lo mismo. Fíjense que acá la arteria se ve mejor. Todo lo que son ramas arteriales se ven un poco más con volumen, con cierto... Esto que les decía, que se nota que quizás tienen luz. Fíjense que acá teníamos ciertas ramas que no podemos ver muy bien desde dónde están saliendo, pero probablemente sean la rama torácica lateral de la arteria axilar. Fíjense que se está apoyando bien en lo que es el borde o la cara lateral de la pared del tórax. Acá podríamos decir que tenemos a la toracodorsal. Fíjense que acá tenemos al dorsal ancho. Y esta arteria baja, 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 baja. No podemos ver bien, porque está tapado por el resto de los elementos, a lo que sería la circunfleja de la escápula, que vienen de la misma rama que es la subescapular. ¿Sí? Entonces no la podemos ver muy bien. Esto podríamos llegar a decir que podría ser una de las circunflejas humerales, probablemente la posterior. La circunfleja humeral posterior lo que tiene, que por ahí en la imagen de Atlas no se apreció muy bien, es que suele tener un calibre, no siempre, no es una regla general, pero muchas veces cuando uno los ve en los preparados, tiene un calibre importante, o sea, se ve como relativamente bastante voluminosa y siempre acompañado de un elemento nervioso que va a ser el nervio axilar. ¿Sí? Entonces eso también es una pauta para tratar de diferenciarla, tratar de encontrarla. Tenemos los mismos ramos del plexo braquial. Fíjense que acá vamos a tener el nervio mediano, que otra vez lo tuvieron que correr para poder poner en evidencia el resto de los elementos, el nervio cubital. Esta es una disección que es distinta. Fíjense los vasos venosos que van a ir a drenar a la vena axilar, que están como más colapsados, más achatados, lo que siempre hablamos. Y la arteria axilar que va a estar acá, que es esta. ¿Sí? Estas imágenes de preparados, que son de la segunda cátedra de anatomía, fíjense cómo acá arriba tenemos los términos de situación, lo cual nos ayuda también un montón. Y acá no tenemos básicamente ningún elemento que esté como desplazado. Sí, esto que les comentaba, pueden haber en los preparados, si bien no es lo más frecuente, no es lo más común, pueden haber ciertos como caminos que los elementos hacen que son distintos, ¿sí? O sea, en el libro describe que una arteria pasa por A, después por B y después por C, capaz que justo aparece una arteria que pasa por A, después, en vez de pasar por B, pasa por otro punto, después llega a B y después llega a C. O sea, hacen como pasos en el medio entre un punto y el otro, que la arteria funciona igual. O sea, el territorio de irrigación de la arteria o del nervio es el mismo, funciona bien, pero hace algo raro en el medio, o sea, algo que no es lo más frecuente. Entonces, acá estaría pasando algo muy similar. O sea, muy similar no, estaría pasando específicamente eso. Fíjense que yo tengo acá este elemento que viene acá, pero que se separa acá y se vuelve a juntar, ¿sí? Fíjense que este elemento en cuestión, para ver si lo sacan, que quizás sí, está justamente apoyándose sobre este elemento, que es claramente un vaso, ¿sí? Fíjense que de este lado tengo esto. Está más anterior, no se está relacionando directamente con el plexo braquial, o sea, como que no está envuelto por las ramas del plexo braquial, sino que está en relación, pero no está así como pegadito. Esto es la vena axilar. Fíjense que está bien achatada, bien acintada, que es como que tiene una luz que es irregular, o sea, que no tiene luz en todo su recorrido, pero tampoco está colapsada en todo su recorrido, entonces es como raro. Bueno, esta es la vena axilar. Con lo cual, tenemos dos opciones para este elemento que está acá. O es arteria o es nervio. Bueno, es arteria. Esta es la arteria axilar.
arteria axilar, ¿sí? Y esto que está acá, que se está apoyando francamente anterior a la arteria axilar, en realidad es el nervio mediano, ¿sí? Es una variación en la conformación del nervio mediano. ¿Por qué? Típicamente, del fascículo lateral viene una rama, del fascículo medial viene una rama, se forma. Pero acá, en vez de formarse, es como que esta rama, esta parte del fascículo lateral, se quedó lateral y se juntaron recién acá, ¿sí? Bien abajo. Es una variación. El nervio mediano está igual, sino que tiene como esta anastomosis un poco más tardía. O una anastomosis, una dehiscencia, después la anastomosis de vuelta, ¿sí? Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de variantes anatómicas, ¿sí? Sigue funcionando normalmente, llega al mismo lugar, inerva los mismos elementos, porque el nervio mediano está, y está sano. Lo único que hace algo raro en el medio de su recorrido, nada más. Bien, y con la arteria axilar, fíjense que se sigue manteniendo en estas relaciones posterior a lo que sería el nervio mediano. Y acá igualmente cuesta un poco poner en evidencia quizás los fascículos. Probablemente esto termine siendo después lo que sería el músculo cutáneo. O sea, como que hay una variación en el aporte de lo que sería el fascículo lateral. Acá tendríamos que tener el fascículo medial que viene de este lado. Fíjense que se queda bien medial, teniendo en cuenta los términos de situación que tenemos acá arriba. Se queda bien medial, bien pegadito al tórax, o más del lado del tórax. Y el posterior no lo vamos a ver con claridad porque está la arteria tapándolo, ¿sí? Pero vendría más o menos por acá, ¿sí? Y acá tendríamos que tener al nervio axilar yéndose hacia posterior. Mentira, el nervio axilar debería venir por acá arriba, pero deberíamos tenerlo o poder verlo yéndose hacia posterior. Fuera de esto, fíjense que acá vamos a tener de vuelta la arteria toracodorsal. ¿Cómo lo sabemos? Porque acá está el dorsal ancho y la arteria se está como yendo enclavadito para abajo, o sea, va derechita para abajo. Esa es la toracodorsal. Es bastante fácil de diferenciarla justamente por esto. Es como muy característico de eso. Se va marcadamente hacia inferior. Entonces es fácil de diferenciarla. Y va el dorsal ancho. Entonces es un parámetro súper amigable a la hora de buscarlo, ¿sí? Después, también en algún punto de estos elementos deberíamos poder encontrar la circunfleja de la escápula. Sería mucho más fácil si pudiese rebatir los elementos y poner en evidencia lo que está hacia posterior. En ese caso la vería súper sencillamente porque la vería yéndose por el borde lateral de la escápula hacia posterior. Pero bueno, acá no lo podemos ver porque no podemos manipular el preparado en realidad. Y esta perfectamente podría ser la circunfleja humeral. No les podría decir a ciencia cierta si anterior o posterior, pues no puedo ver hacia dónde se está yendo, pero lo más probable es que sea una de las circunflejas humerales. Bien, vamos con este último. Fíjense que acá vamos a tener un poco más ya de lo que es no tanto axila, sino que tenemos un poco más de brazo. Fíjense que si nos vamos acá a la parte más proximal es donde encontramos más los elementos, cómo vienen los ramos terminales del plexo braquial, cómo se continúan. Acá vamos a tener nuestro elemento arterial. Ustedes capaz se asusten un poco cuando vean esto, pero en realidad esto es lo que van a ver, es lo más parecido a lo que van a ver en las mesas de trabajo práctico, ¿sí? Acá, si en una foto que es estática, a veces es chino en realidad poder diferenciar las estructuras, ¿sí? Pero créanme que si ustedes acá, más o menos, no les digo que entiendan todo, pero más o menos lo entienden, cuando vayan a la mesa y puedan interactuar con las estructuras, moverlas un poco, buscar los parámetros y los reparos anatómicos, van a andar súper, súper bien, ¿sí? Porque lo importante es poder, cuando me aproximo al preparado, diferenciar cosas grandes y entender dónde estoy parado, ¿sí? Ya después lo otro, con los parámetros anatómicos, lo voy a poder ir sacando. Pero fundamentalmente, si sé dónde estoy parado, entiendo más o menos lo que estoy viendo, probablemente pueda sacar adelante el resto de las estructuras. Bien, entonces volviendo con esto, acá tenemos lo que es la arteria axilar. Fíjense que justamente este elemento que está acá, que estaría bien apoyado en la cara anterior de la arteria axilar, está un poquito rebatido hacia medial. Ese es el nervio mediano. Después acá tenemos otra estructura que tiene una apariencia muy similar a la del nervio mediano, pero que está más hacia medial. Ese va a ser el cubital. Acá tenemos entre el bíceps braquial y el coracobraquial al nervio musculocutáneo. Tengan en cuenta que siempre lo voy a ir a buscar ahí. Igualmente esa relación la vamos a ver más en profundidad, con más detalle, cuando veamos brazo. Y un poco más ajena, digamos, a todo lo demás, tenemos la vena axilar que viene por acá, ¿sí? Como les digo, un poco más medial, un poco más anterior en ciertas situaciones al resto del paquete vasculonervioso. Y si nos vamos más hacia la fosa axilar, la que encontramos acá, que es como nuestra estrella, va a ser la toracodorsal, que viene por acá, la arteria toracodorsal. ¿Ven que básicamente se ve siempre? Porque llega hasta muy abajo, es como súper claro su recorrido, entonces es bastante fácil
dentro de todo, ¿no? Dentro de lo que es el preparado, que por ahí no es tan sencillo de interpretar, es bastante fácil darse cuenta cuál es esa arteria porque en realidad tiene ese trayecto que es característico y que aparte llega súper hasta inferior. Entonces, por más que estoy muy abajo para hacer la fosa axilar, igualmente la puedo, digamos, diferenciar porque la veo, pues llega hasta inferior. Fíjense que si sigo el nervio mediano hacia arriba, veo la conformación por los aportes del fascículo lateral y del fascículo medial y siguen el resto de las ramas un poco por acá. Acá tenemos arteria axilar que viene por acá y esto podría ser una parte de lo que es el fascículo posterior, ¿sí? Fíjense que pasa la arteria por arriba, acá en este punto, pasa la arteria por arriba de ese elemento y después no lo veo más, ¿sí? Podría ser fascículo posterior o podría ser ya nervio radial, ¿sí? Porque estamos bastante abajo. Pero como no podemos ver bien dónde se está ramificando ni dónde está yendo ese elemento, es difícil decir a ciencia cierta cuál de las dos ramas del fascículo posterior es. Esto sería todo por hoy. Es una clase que capaz es bastante abrumadora por esto que les comento. Las ramas son muchas. Es importante saber qué irriga cada una, más o menos por dónde va. Los espacios axilares son súper importantes, chicos. Son muy tomados y son una pregunta súper fácil. O sea, son 3 límites que se repiten los 3 en prácticamente todos los límites, o 4 límites, sumando el número. Es saber dónde están, qué tienen de contenido. Tengan en cuenta que el contenido siempre va a ser una estructura que atraviese esos límites. Entonces, ¿qué encuentro en relación con esos espacios? Y cómo los busco en el preparado y no mucho más. Realmente no es muy complicado en cuanto a entenderlo, a ubicar dónde están. Van a estar siempre en la parte posterior de la axila, ¿sí? Relacionados con la pared posterior, porque los voy a buscar con los límites posteriores, ¿sí? O sea, con los redondos, con el redondo mayor que forma parte de la pared posterior de la fosa axilar. Eso es súper importante y establecer esta metodología que sea como un proceso bien metódico, bien paso a paso, esto de origen, trayecto y relaciones, ramas y terminación, que sea siempre igual, porque una vez que ustedes tienen ese esquema mental, cuando lo vayan a buscar, lo van a ir a buscar más o menos en ese orden. Y les digo lo mismo que les comenté con el tema de los elementos nerviosos. Un elemento es ese elemento no por dónde nace, porque eso es recontra variable, sino por a dónde está llegando, ¿sí? Obviamente que si, no sé, en vez de nacer de la arteria axilar, nace de la vena axilar o llega a la vena axilar, claramente no es un vaso arterial, pero digo, puede nacer un poco más arriba o un poco más abajo de la arteria axilar. Esto que les comentaba, las divisiones por el pectoral mayor, el pectoral menor, no siempre se respetan, porque a veces pueden nacer más arriba o más abajo. Lo importante es que vayan a irrigar las estructuras que nosotros estamos pensando cuando pensamos en esa rama, ¿sí? Para eso tenemos que agarrarlas y seguirlas con mucho cuidado y mucha delicadeza a ver a dónde están llegando. Y eso a mí me da la certeza de que es la rama que estoy pensando. Entonces, ese paso a paso, bien ordenadito, bien despacito, me va a ayudar a, por un lado, ordenar lo que digo, por otro lado, entender lo que busco y lo que veo, y por otro lado, a estar seguro de lo que estoy respondiendo y si estoy entendiendo efectivamente o no. Así que ese es mi mayor consejo para estos elementos, que por ahí es un poco un lío entenderlos, un poco un lío estudiarlos porque es mucha información, pero que les sea útil la forma de estudiarla, ¿sí? Entonces, les dejo un beso enorme, vayan a descansar, saben dónde encontrarme cualquier duda y por favor, vuelvo a lo mismo de siempre, no se queden con dudas. Cualquier cosa que no se entendió, que necesiten volver a ver el video 258 millones de veces o necesiten que lo aclaremos, con toda la confianza del mundo, ¿sí? Así que nos vemos. Un beso enorme.